Yo trabajo en el 1004, llegué al 1004 en el año 2006 y bueno, pues recién llegadito había una primera decisión que tomar. Eh, el equipo de previsiones se acercó y me dijo: oye, estamos viendo que para el próximo mes, después del puente de la Constitución, que sabéis que es un macropuente, pues vamos a tener un volumen de llamadas muy alto, ¿vale? Vamos a tener aproximadamente 40.000 llamadas más que las que tuvimos el mes pasado. Eso, cuando te están moviendo en unos volúmenes de atención de 40.000 llamadas más, implica tener que hacer un crecimiento muy brusco en todo lo que es tu capacidad de atención. O sea, más o menos, poder acoger unas 40.000 llamadas más implica crecer en prácticamente 400 puestos técnicos, con sus teléfonos, sus aplicaciones, sus PCs, etcétera. Implica que los proveedores tengan que salir a la calle, poner anuncios, contratar a comerciales, formarlos durante un periodo mínimo de aproximadamente 3 semanas. Tienes que calcular algo más de 2 comerciales por puesto. Es decir, eso al final significa salir a la calle y contratar a cerca de 900 personas para poder hacer frente a esta demanda. Había que tomar una decisión. Yo tomé la decisión de intentar coger esas 40.000 llamadas más, y cuando llegó el día en cuestión, no solamente no tuvimos 40.000 llamadas más que en el mes de diciembre, sino que tuvimos 10.000 llamadas menos. Ese tipo de cosas pasan, y la verdad es que cuando pasan uno se da cuenta de la trascendencia que tienen. Aquel día nosotros cogimos un montón de pasta, la echamos al suelo y le prendimos gasolina, o sea, nos gastamos un auténtico dineral, ¿vale? El 1004 es un servicio, antes apuntaba que probablemente uno de los mayores call centers de Europa. Yo creo que probablemente sea el mayor, ¿vale? Si te mueves en mercados iberoamericanos, allí los call centers tienen unas dimensiones aún mayores que estos, ¿vale? Pero aquí podemos decir que en el mes de enero, para que os hagáis una idea, se han recibido en torno a 14 millones de llamadas, ¿vale? 14 millones de llamadas es una tarea absolutamente colosal. O sea, intentar coger esos 14 millones de llamadas con unos niveles de atención razonables, con unos niveles de servicio medianamente buenos, es realmente muy difícil. Y una de las cosas que ocurre en este negocio es que la fluctuación de tráfico a lo largo del año no es nada fácil de prever, ¿vale? No es nada fácil de prever porque son muchos los factores que influyen en este negocio. Yo, la verdad es que aquel error que cometí en su día, creo que fue un error que a mí me vino personalmente muy bien, porque le cogí un poco las dimensiones al bicho que estábamos intentando gestionar, ¿no? Y la verdad es que cuando cometes errores de esta magnitud y te gastas el pastón que te gastas en contratar a un montón de gente para tenerla de brazos cruzados, empiezas a ser mucho más cuidadoso en la toma de decisiones, ¿no? Me gustaría contaros unas reflexiones muy sencillitas, ¿vale? Para intentar centrar un poco las cosas que os quiero contar hoy. Cuando uno piensa en lo que es un sistema de previsiones, o lo que es la previsión como tal, bueno, pues si te vas al diccionario te encuentras más o menos con una definición que a mí me parece interesante y apunta un poco algunas ideas que ya he esbozado Pepe, ¿no? Y tienen que ver fundamentalmente con el conocimiento, y con el conocimiento de lo que tú intentas prever. Al final resulta mucho más fácil que tú seas capaz de identificar un patrón de comportamiento en algo que conoces, que poder identificar un patrón de comportamiento en algo de lo que no tienes ni idea, ¿no? Fijaros en la definición esta que habla de conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder, ¿no? Si nos fuéramos a un escenario básico, nos olvidamos de los call centers, luego volvemos a los call centers, intentamos organizar el mundo de lo que serían las previsiones en base a 2 ejes, ¿vale? En base a lo que sería la disponibilidad de los datos que tú dispones para prever el funcionamiento de ese modelo, y en base a la complejidad del propio modelo. En la naturaleza seguramente podríamos encontrar una serie de ejemplos que nos vendrían bien. Yo intentaba pensar en algunos ejemplos que poner, y se me ocurrió el de las estaciones como un ejemplo básico, ¿no? O sea, seguramente hace muchos miles de años, cuando todavía éramos cazadores-recolectores o algo por el estilo, un tipo se dio cuenta de que con unas semillitas, y las plantaba en un momento determinado en una zona adecuada y llovía cuando tenía que llover, pues tenía su sustento y el de su familia pues mucho más fácil que si se tenía que poner a buscar bayas por ahí en los campos de alrededor, ¿no?
al final, el tipo tenía una necesidad de intentar encontrar un entorno estable, su subsistencia dependía de ello, y tenía un montón de información, Resulta que el tipo sabía por la temperatura que hacía, o por la altura del sol, o por la duración o por el número de horas de luz que tenías al cabo del día, más o menos si estabas en una época de lluvia, si estabas en una época de sol, de frío. En base a eso, el tío va y es capaz de establecer un primer escenario de previsiones, que seguramente no sería el primero, pero yo creo que para este ejemplo nos vale, ¿no? Es decir, existen multitud de datos y tenemos un sistema poco complejo. Y con sistema poco complejo no me refiero a que todo el tema del movimiento de la Tierra alrededor del Sol sea un tema súper sencillo. Me refiero a que el patrón de comportamiento final es un patrón de comportamiento muy repetitivo en el tiempo. Es decir, todos los años hay 4 estaciones, más o menos, ¿vale? Casi todos los años llueve, casi todos los años hay una época de sol, y al final, N años después, es razonablemente fácil empezar a prever cuál es el patrón de comportamiento, ¿no? Si nos vamos a un escenario completamente contrario, pues tendríamos un caso como el de los volcanes, ¿no? O sea, los volcanes son fenómenos muy poco frecuentes en la naturaleza, son fenómenos que cada tipo de volcán, cuando va a hacer erupción, tiene una sintomatología diferente, con lo cual es difícil establecer patrones de comportamiento. Y además, si has sido el afortunado de estar cerca de un volcán que va a hacer erupción, tienes grandes posibilidades de que te haya llevado por delante, con lo cual es difícil que eso lo pueda registrar el día de mañana, ¿no? Estaríamos en el escenario de un patrón muy poco repetitivo, ¿vale? Y con muy pocos datos. Y luego tenemos el de la previsión meteorológica, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque a priori sería un modelo parecido al de las estaciones, pero claro, tú no pretendes determinar si vas a tener una época de lluvias, pretendes determinar si mañana vas a tener 15 grados de máxima o si va a llover, ¿no? Entonces, al final, te das cuenta de que tienes un montón de datos a tu alrededor, visibles, y tienes también un montón de datos no visibles a tu alrededor. Por ejemplo, para la temperatura que va a hacer hoy, resulta que influye la presión, o si hay altas presiones en las Azores, o si resulta que la temperatura de la corriente de Humboldt, que está en el Pacífico, pues ha creado el efecto del Niño o no ha creado el efecto del Niño. Es decir, hay un montón de factores que no son asequibles, que no son visibles y que sin embargo están ahí modelando lo que va a ocurrir mañana, ¿de acuerdo? A mí un dato que me ha llamado la atención, buscando información para esta presentación, y es que, al parecer, una previsión meteorológica que intentes hacer para más de 7 días tiene en torno a un 60% de probabilidad de éxito, que me parece una pasada. O sea, estamos metiendo un montón de pasta en todo el tema de la previsión meteorológica y un montón de medios, y ni siquiera somos capaces de conseguir una previsión mayor, ¿no? Bueno, yo creo que esto nos sirve un poco para situarnos. No me he resistido a incluir otra serie de ejemplos, y desde luego no me siento capacitado, ¿vale?, para decir si son más o menos complejos que los que hemos contado hasta ahora, pero sí me gustaría, bueno, pues por ejemplo, el tema de las previsiones económicas o el tema de los resultados electorales. Son un tipo de previsión que tiene un último efecto que no tiene ninguna de las anteriores, y es que influyen directamente en lo que va a ocurrir, ¿vale? Si nosotros decimos que mañana en Cuenca va a hacer 15 grados, mañana en Cuenca hará 15 grados o hará 25, da igual lo que yo diga. Pero si mañana la agencia de calificación dice que la deuda de España está hecha una mierda, seguramente la deuda de España esté mucho más próxima a estar mal que a estar bien, ¿no? Bueno, esto lo dejo para que cada uno lo coloque donde buenamente quiera. Volvemos a la parte del call center. Yo diría que un call center es algo milagroso, ¿vale? A mí esto de que un señor de Murcia llame al 1004 por un móvil estando en Albacete, la llamada llegue a un sitio que se llama la red inteligente, traduzca ese 1004 en un número de cabecera real, determine que ese número de cabecera real se va a ir hasta Perú, y en Perú un señor descuelgue el teléfono y le diga lo que le tiene que decir, me parece milagroso. Eso ocurre cientos de miles de veces cada día, ¿no? Fijaros que aquí estoy diciendo que el call center es un proceso industrial, porque de hecho creo firmemente que lo es. Es decir, un proceso industrial sería un proceso en el cual tenemos una serie de productores o de servidores, ¿vale? Tenemos una serie de demanda que tiene que ser producida, y además tenemos un invento que en este caso se ha utilizado para mejorar todo lo que es la productividad de nuestros comerciales, que es lo que en el mundillo se llaman las colas, ¿no? O sea, al final, si tú
dimensionas adecuadamente un call center, tienes una serie de comerciales y por delante de ellos tienes una serie de colas donde intentas que el cliente esté el menor tiempo posible. De hecho, la magia de este tema está en que el cliente no se dé cuenta de que está en una cola, ¿no? Al final lo que consigues es tener fundamentalmente un sistema productivo, ¿vale? Los call center clásicos habitualmente solamente medían la parte más o menos productiva de lo que es un sistema de producción industrial. O sea, los call center clásicos fundamentalmente lo que medían eran temas de productividad, y la productividad se llama TMO. Es decir, si tú consigues tener un TMO más bajo, una misma persona es capaz de atender a más. Bueno, TMO, entiendo que sabemos todo lo que es el TMO, es el tiempo medio de operación, es el tiempo que se tarda en atender a un cliente, ¿no? Entonces, claro, la clave es esa. O sea, si tienes un señor que es capaz de apretar 5 tuercas y tienes otro que es capaz de apretar 6 tuercas, pues el señor que aprieta 6 tuercas al final es mucho más productivo. Si tienes un señor que tiene un TMO de actuación con los clientes muy inferior, pues al final consigues atender a más clientes con menos comerciales, con lo cual tu coste es muy inferior. Esto se ha mantenido durante, yo creo que mucho tiempo, y yo creo que en la mayor parte de los call centers esto se ha mirado de una forma sistemática. Yo me acuerdo que siempre que hablo con proveedores, o siempre que hablaba con proveedores, hasta hace no mucho tiempo, nada más que me hablaban de TMO, ¿no? El TMO es algo tremendo, ¿vale? Y luego resulta que si en lugar de ponerte a mirar las métricas de las llamadas, te pones a mirar las métricas de los clientes, el TMO empieza a tener otro tipo de significación. Porque si al final un señor, tú lo has atendido 3 veces con un TMO de 200 y a otro señor lo has atendido una sola vez con un TMO de 300, es mucho más productivo el comercial que te ha atendido a tu cliente con un TMO mayor, ¿no? Pero claro, volvemos otra vez al escenario de los volcanes. Es decir, hasta hace muy poquito tiempo no era visible el TMO que tú utilizabas por cliente. Tú lo único que estabas viendo era el TMO que utilizabas por llamada. Volveremos a este tema, ¿vale? ¿Qué más cosas se miden en un call center típico? Fundamentalmente, las otras métricas, aparte del TMO que se suelen medir, son las métricas asociadas a la calidad que tienes en el acceso. Es decir, fundamentalmente las siglas son nivel de atención, nivel de servicio y tiempo medio de espera. Es decir, el nivel de atención lo que te mide es cuántos clientes eres capaz de atender sobre el total de clientes que te llaman. Nivel de servicio te mediría la velocidad, es decir, cuántos clientes los tienes con un tiempo medio de espera en cola inferior a 20 segundos, 30 segundos. Cada empresa tiene aquí sus propias métricas. Y luego el tiempo medio de espera es el tiempo medio que todos los clientes están en espera en cola, ¿vale? Entonces, con las métricas de productividad y con las métricas de acceso ya tienen más o menos lo que tradicionalmente se ha trabajado en los call centers. Pero claro, cuando hablamos de un call center comercial, la parte de productividad es una parte fundamental, pero fijaros que hay otros 2 indicadores que son absolutamente críticos. Si tú entiendes un call center comercial como un sitio donde intentas hacer que tus clientes pasen, que estén a gusto y que si puedes intentar venderle algo, se vayan con algún producto que mejore su percepción, tienes que intentar pensar que esto pues se parecería mucho más a una tienda por donde tus clientes pasan, por donde tus clientes están escuchando mensajes, por donde hay un comercial que intenta llegar a todas las necesidades que tiene el cliente y donde pueda hacerle una acción de upselling o algún tipo de venta, ¿no? Todo lo que he contado antes, el TMO, el tiempo medio de espera, nivel de servicio y demás, serían las métricas clásicas de costes, ¿vale? Eso es lo que cualquier call center tiene que mirar sí o sí. Si no mira eso, tenemos un problema. Hay un tema importante que yo creo que a nadie se le escapa, y es que los niveles de atención al final lo que te están marcando es una determinada tasa de abandono. Los niveles de atención con los que suelen trabajar, bueno, dependiendo también de los volúmenes de las empresas y demás, ¿no?, suelen ser niveles de atención como máximo de un 95 o 96%. Trabajar por encima de un 96% realmente es muy caro, ¿vale? Realmente es tremendamente caro, aunque también es una opción de la empresa, ¿vale? Cada empresa puede tomar sus decisiones. No obstante, subir de un 96% de atención a un 100% de atención no es subir 4 puntos el coste, ¿vale? O sea, fijaros que en un call center convencional, para trabajar
con un 96% de nivel de atención puedes estar manejando un avail de en torno al 20%, es decir, tienes al 20% de tus comerciales de brazos cruzados esperando que un cliente llegue. Es verdad que en una hora pico, pues a lo mejor pierdes alguna llamada. Conseguir un 100% es algo que está a la altura de muy pocos bolsillos. Y una vez que hemos hablado de la parte de costes, tendríamos que hablar de toda la parte de indicadores comerciales. Yo creo que aquí es donde realmente el 1004 ha brillado durante mucho tiempo. Luego os enseñaré algún dato, ¿vale? Realmente 1004 estratégicamente para Telefónica ha sido el canal fundamental de venta. Cuando Telefónica sacaba una promoción de compre usted ADSL, no decía compre usted un ADSL en las tiendas de Telefónica, sino decía ya me gusta el 1004. Y además yo tenía un jefe que se encargaba muy mucho de que cada vez que había una campaña comercial ese 1004 pareciera suficientemente grande, ¿vale? Y claro, cada vez que llegaban ese tipo de campañas, la gente que estábamos en la fontanería, digámoslo así, pues teníamos una responsabilidad importante, ¿vale? Y era intentar determinar si esos picos de llamadas que nos decían el equipo de previsiones iban a ser las que iban a ocurrir, ¿no? Imaginaros el desastre que podía ser gastarnos una fortuna en una campaña en televisión, que luego los clientes llamaran y que no tuvieran esa gente, ¿vale? Pero también recordemos el primer desastre de las 50.000 llamadas más, lo cual te hace más cauto a la hora de decir, dimensiona. Bueno, vamos despacio, ¿no? Última parte muy importante, la satisfacción. Un cliente que no esté satisfecho no compra. Es más, un cliente puede estar satisfecho a la hora de comprar y si la postventa no es buena se te irá. Un call center comercial es un call center que tiene que tener una parte de captación y la parte de captación de todos los call centers es mínima y luego tiene que tener una parte de fidelización o de atención, como queréis llamarla. Si esa parte de un call center no funciona, no tienes nada que hacer. O sea, tus clientes te van a durar 3 días. A ver, empezamos a meternos en los detalles de lo que sería un modelo predictivo, ¿vale? Un modelo predictivo hemos dicho que debería de conocer, tiene que conocer, fundamentalmente, el sistema que pretende prever. Aquí empezamos ya con la primera cuestión que es necesario que la gente que está trabajando en previsiones conozca, y es cuál es el modelo de operación que tú has montado. Veréis. A la hora de diseñar un modelo de atención, fundamentalmente tú tienes 2 extremos, ¿vale? O sea, tienes un extremo en el que tendrías un sistema absolutamente horizontal, ¿vale? Es decir, cualquier comercial atiende cualquier tipo de interacción, ¿vale? Y tienes un modelo absolutamente vertical, y es que tienes un comercial preparado para cada tipo de actuación que el cliente requiera. Ambos modelos son perfectamente válidos, ¿vale? Cuando estás gestionando un call center del tamaño del 1004, ambos modelos son malos, ¿vale? Y es muy difícil encontrar un modelo que te dé la flexibilidad suficiente. A ver, si tuviéramos... si yo tuviera que montar mañana un call center de una empresa de mantenimiento de ascensores, ¿vale? Que recibiera 3.000 llamadas al mes, y para esas 3.000 llamadas tuviera que tener, pues no sé, a 15 comerciales, suponiendo que voy a tener turnos y que tengo que tener historias, sin ningún lugar a dudas, yo iría a un modelo horizontal. O sea, yo creo que a 15 comerciales los puedes formar al cabo de un tiempo en todas las cuestiones que tú tienes que hacer. Es más, si se trata de una empresa de mantenimiento de ascensores, seguramente tendrás una serie de operativas que serán más o menos sencillas, con lo cual no tiene ningún sentido hacer un modelo de atención. Lo que montas es simplemente una cola, que los clientes llegan y que el primero que llega la atienda. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que al cabo de los 6 meses que aquello te está funcionando estupendamente, vas a identificar una oportunidad de venta en clientes que te llaman con un determinado tipo de equipamiento, porque resulta que es que ese tipo de equipamiento se estropea y tienes una oferta estupenda que hacerles a los señores por renovarle el equipo y demás. Lo más seguro es que ya haya algún iluminado que diga, oye, estas llamadas las podemos separar, ¿no? Podemos poner aquí algún comercial bueno, que aquí venda un poquito esta cosa, y entonces ya empezamos a hacer un sistema un poquito más vertical. Cuando esto lo expandes a un modelo tremendamente grande, ¿vale? O sea, si tú intentaras montar en el 1004 un sistema horizontal, estarías muerto. Es imposible que 10.000 comerciales que tienes trabajando en 7 países conozcan todas las operativas por las que un cliente puede llamar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es montar un sistema más o menos vertical. Agrupas conocimientos, ¿vale? Dice, bueno, pues
voy a formar una serie de comerciales para llamadas de factura, voy a formar una serie de comerciales en temas de venta, voy a formar una serie de comerciales en temas de bajas para intentar mejorar mi contención, en fin, intento hacer más o menos islas. Este método presenta una gran ventaja respecto al sistema horizontal, y es que el tiempo en tener un comercial perfectamente operativo se reduce bestialmente. O sea, pasas de tener a un comercial operativo en aproximadamente 3 meses, ya ha cubierto completamente su curva de aprendizaje y es un comercial perfectamente operativo. ¿Cuál es el problema que tienes aquí? El problema que tienes aquí es que para tener un sistema de atención vertical o ligeramente vertical, necesitas ser fino a la hora de enrutar las llamadas. Es decir, normalmente todos los sistemas de atención, todos los modelos de atención tienen una primera línea que intenta identificar el motivo de la llamada del cliente, ¿vale? Si llamáis al 1004 veréis que se trata de una máquina, si llamáis a ING veréis que se trata de una máquina, es decir, últimamente la tecnología del reconocimiento de voz ha crecido, ha mejorado mucho. Si habláis con los que te montan estos sistemas, te dicen que reconocen el 94% de las cosas. No es verdad, no es verdad, ya os lo digo yo. Pero bueno, funciona razonablemente bien, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Si tú eres muy fino a la hora de enrutar la llamada al comercial adecuado, el sistema vertical es perfecto, pero como no eres muy fino porque las técnicas que existen para enrutar a los clientes no son tan buenas como necesitamos, eso te va a generar que la llamada caiga a un comercial en un determinado porcentaje de casos que no va a tener conocimientos suficientes para atender al cliente. Con lo cual empiezas con el problema de las transferencias. Ese comercial no sabe atender, pero sí sabe que el cliente le está llamando por una cosa en la que le dice que esto tiene que ser atendido por el departamento de bajas. Con lo cual tienes la primera transferencia. El sistema vertical llevado al final, ¿vale? Sería un sistema que tendría un consumo muy alto de transferencias. ¿De acuerdo? En un sistema horizontal tienes una ventaja. Si yo montara un 1004 horizontal, no habría ni una sola transferencia. Ahora, tendría otro problema, y es que los clientes rellamarían sistemáticamente porque se encontrarían con comerciales que no saben resolver. De ahí viene lo de la manta corta, ¿vale? O sea, encontrar aquí el equilibrio es realmente difícil, pero es muy importante que la gente que está trabajando con el sistema de previsiones tenga perfectamente identificadas cuál es el consumo de rellamadas que te está generando el modelo y cuál es el consumo de transferencias, porque esos dos factores son absolutamente críticos para marcar la demanda. Bien, si yo tuviera un servicio como el 1004 y a partir de mañana desapareciera por completo de los medios, ¿vale? O sea, si yo no hiciera nada, si Telefónica se llevara un año sin anunciar nada que tuviera que ver con el 1004, desapareciera toda la cartelería, desapareciéramos del mundo, ¿vale? Al 1004 seguirían entrando llamadas, ¿vale? El modelo de call center básico es un modelo en el que fundamentalmente un call center técnico podría ser un buen ejemplo, ¿vale? Tú tienes una actividad que viene ligada a la estacionalidad, a tu planta, a tu volumen de clientes en activo, y en el caso de un call center técnico, a la tasa de avería por cliente. Yo más que tasa de avería por cliente hablaría de la antigüedad de la planta, ¿vale? Es decir, ¿qué ocurre en Telefónica, por ejemplo? En Telefónica ocurre que cuando llega la época de lluvias, ¿vale? Volvemos a las estaciones, cuando viene la época de lluvias, los cables que están por ahí enterrados en el suelo se mojan, y cuando se mojan hay más averías, y entonces el volumen de clientes que te llaman a los call center técnicos se incrementa. O sea, la estacionalidad, patrón clave a la hora de determinar la demanda. La planta de clientes, evidentemente, es determinante. Mientras más clientes tengas, mayor probabilidad tienes de que esos clientes te llamen. Y tercera parte, la antigüedad de la planta. Es decir, un señor que tenga un router de hace 10 años en su casa tiene una probabilidad mucho más alta de llamarte por una avería que un señor que tenga un router de hace 3 semanas, ¿vale? Estas son cuestiones no visibles, aparentemente, pero que sí te permiten identificar de una forma muy certera cuál va a ser el comportamiento de tu tráfico. Si tú miras la curva de llamadas de un call center comercial y la curva de llamadas de un call center técnico, ves que lo que os estoy diciendo, o sea, aquí tienes un picotazo de tráfico en el mes, durante el otoño, en la época de lluvias, y el resto del año pues está bastante plano, ¿vale? Cuando te metes en un call center comercial, tienes que tener fundamentalmente 3 efectos en cuenta, ¿vale? Y los 3 efectos en cuenta son el marketing masivo, y con marketing masivo me refiero a todo, es decir,
Tienes prensa, tienes televisión. La televisión es, sin ningún lugar a dudas, el que mayor efecto de generación de llamadas te provoca. Tienes envío de SMS, tienes envío de cartas, tienes envío de email, ¿vale? Todo esto te está afectando. Tienes un segundo elemento que es muy curioso, que es la emisión. O sea, Telefónica, aparte de hacer toda la actividad de inbound, también tiene un importante volumen de actividad outbound. Y cuando te pones a mirar cuánta de las personas que te han llamado a entrada han sido personas que previamente han sido contactadas por tu servicio de emisión, te das cuenta de que la incidencia es alta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de alguna forma, cuando tú estás haciendo un contacto con un cliente que está en su casa viendo la televisión y le ofertas determinado producto, determinada tarifa, determinado reposicionamiento, a lo mejor en ese momento el señor pues no está muy por la labor, pero se queda con la copla de que existe una tarifa que a lo mejor a él le viene muy bien, ¿vale? Y entonces a los 2-3 días, pues resulta que llama, ¿vale? Entonces ahí tienes un generador de actividad enorme. Y el tercero, y lo he sacado fuera, y además lo he sacado fuera completamente adrede, es el tema de la factura. La factura, yo creo que de una forma ortodoxa deberíamos de considerarlo como parte del ciclo de vida del cliente y parte de la actividad generadora de la propia planta. Pero yo creo que el efecto que produce se parece mucho más al del marketing masivo, al del telemarketing de salida, ¿vale? O sea, conceptualmente, cuando te llega una factura a casa, es el único recuerdo que tienes cada X tiempo de que estás con una empresa, de que tienes unas determinadas tarifas, y es un disparador de tráfico impresionante, absolutamente impresionante. Es más, yo creo que es el único disparador de tráfico que se genera cuando existe y cuando no existe. Nosotros hemos tenido alguna anécdota de algunos pilotos de factura sin papel, ¿vale? Y cuando a un señor vas y lo dejas sin factura, también te llama. También te llama porque identifica que no tiene su factura y que qué ha pasado, ¿vale? Entonces es un efecto tremendamente curioso. Bueno, esto sería un poco cómo quedaría un call center comercial, ¿vale? El call center comercial al final es la suma de los efectos de un call center básico más todos los efectos externos que te están pegando, ¿vale? Y el marketing masivo, la factura y demás, más toda la propia gestión que tiene asociado todo este tipo de historias. Es decir, aquí veis cuestiones como reclamaciones, cuestiones como upselling, cuando un señor te llama para preguntarte por su factura y además de resolverle el tema de la factura, tú le informas de que existe una tarifa estupenda que le va a venir muchísimo mejor para el móvil de su hijo que la que tiene ahora mismo. A lo mejor ese señor en ese momento no te contrata la factura, pero te vuelve a generar una llamada posterior, con lo cual empiezas a ver que tienes determinados patrones de comportamientos en los clientes que tienes que intentar identificar. Fijaros, yo creo que esto es una de las cosas más interesantes que yo he visto durante todo este tiempo. Yo insisto, cuando yo llegué al 1004 hace 6 años, solamente se miraban volúmenes de tráfico, volúmenes de llamadas, ¿vale? Y realmente no sabías ese volumen de tráfico, cuánto era demanda real, cuánto era tráfico generado por transferencias y cuánto era tráfico generado por reintentos. A día de hoy esto lo tenemos bastante claro. Y de hecho, todos los sistemas de previsiones con los que trabajamos en el 1004 lo que intentan es modelar el volumen de la demanda de clientes, que si os fijáis son los que tienen realmente fluctuaciones. Es decir, hay momentos en que los reintentos, y lo tenemos claro, o sea, fijaros, os pongo un ejemplo. En el servicio fijo, ¿vale?, que es uno de los servicios que gestionamos, existe una estacionalidad altísima. O sea, tú empiezas muy alto el tráfico durante el mes de enero y ese tráfico va bajando progresivamente hasta el mes de agosto. En agosto llegas al límite inferior del tráfico. Y en septiembre vuelves a alcanzar los volúmenes de tráfico que tenías en enero. Ese crecimiento puede ser un crecimiento en volumen absoluto entre 800 y 1,2 millones de llamadas, dependiendo del año. O sea, pasas de tener a lo mejor un agosto de 2,4 millones de llamadas a un septiembre de 3,6 millones de llamadas. Claro, hay un efecto que si tú lo analizas viendo clientes, transferencias y reintentos, ya sabes lo que va a ocurrir. Es decir, en septiembre has tenido que hacer un crecimiento enorme de comerciales para poder coger la demanda que se te viene. Esos comerciales son comerciales que no has podido meter 3 meses antes porque no te puedes permitir el lujo de pagar 3 meses de actividad, con lo cual son comerciales que no están tan bien formados como los comerciales que estaban durante el resto del año, con lo cual son comerciales que van a dar una atención
peor, entre comillas, porque están en su curva de aprendizaje, con lo cual una de las cosas que te va a pegar va a ser el reintento. Ya lo sabes, o sea, eso es una cosa que tienes que meter dentro de tu modelo de previsiones. O sea, ese crecimiento natural te va a producir además un segundo crecimiento que forma parte de la propia operación del servicio, ¿vale? Pero al final, si no ves esto en esta clave, al final lo que estás viendo siempre es la curva de abajo. O sea, lo que estáis viendo ahí es creo que una composición de ondas, ¿vale? O sea, seguramente si cada uno vemos cada una de las ondas que tenemos en la primera, segunda o tercera posición, pues seremos capaces de prever cuál va a ser el comportamiento en el próximo ciclo. Pero cuando ves la de abajo lo tienes jodido. Y esto es lo que suele ocurrir normalmente. O sea, un call center tiene un montón de verdades ocultas que o tienes el mínimo conocimiento para poder intentar determinar dónde están, o realmente lo tienes muy mal, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que más ha avanzado en los últimos tiempos, el comportamiento de cliente. Cuando te sale una promoción, una de las cosas que suele ocurrir a primera hora del día siguiente es: oye, ¿cómo ha ido la promoción? Hemos recibido muchas llamadas, pocas llamadas, hemos vendido mucho, hemos vendido poco. Bueno, supongo que esto suena a algunos, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante, y es que este mismo efecto que estábamos viendo de las ondas que se superponen, lo tienes en un montón de efectos más, incluida la parte de las ventas. Es decir, no es lo mismo el comportamiento de un señor que te ha comprado la promoción en una tienda, ¿vale?, al comportamiento de un señor que te ha comprado la promoción en el call center, que el comportamiento de un señor que te ha comprado la promoción en un telemarketing de emisión. Es absolutamente diferente. Y dependiendo de los pesos que en cada momento tenga tu campaña, puedes tener los mismos efectos, pero la superposición de los pesos te puede hacer creer que tienes efectos completamente diferentes. Por eso es muy importante el intentar identificar cada uno de estos tipos de patrones asociados al evento donde ha sido generado. ¿De acuerdo? Bueno, creo que vamos un poco justos de tiempo. Esta no la vamos a saltar, pero sí me gustaría simplemente el que os hagáis una idea de que esto forma parte de una cadena, ¿vale? O sea, la parte de la previsión de la demanda, la parte de todo lo que es preparar la operación, pues es absolutamente crítica que esté perfectamente engranada con el resto de áreas de la empresa. O sea, yo creo que en todas las empresas, y en las gordas más, tenemos la santa manía de que todo el mundo somos el ombligo del mundo, ¿no? Y todo el mundo se cree que dentro de su departamento con marketing es el único que ve al cliente, el del canal es el único que de verdad ve al cliente, etcétera, etcétera. Y si al final no están perfectamente engranadas todas las áreas, y yo no tengo perfectamente claro cuál es la acción de marketing que se va a llevar dentro de 3 meses, porque a lo mejor me tengo que dimensionar un montón, y si el de marketing no tiene un control sobre cómo yo estoy llevando la operación dentro del canal, etcétera, etcétera, las cosas no funcionan. Y toda la parte de las tuberías de los call centers fundamentalmente tiene que ver con la parte de adaptación, la parte previa. O sea, esto requiere que cada mes se haga un plan de la operación que vamos a tener. Es más, cada mes deberías de sacar el plan que crees que vas a tener dentro de 3 meses. Esa es la forma de trabajar. La forma de trabajar siempre es con un plan a corto y con un plan a medio. Y si no trabaja ahí todo el mundo y todo el mundo está perfectamente integrado, las cosas no funcionan. Tú no puedes crecer 800 posiciones de un día para otro en un call center. Los call centers son bichos muy gordos que tienen una inercia bestial, y que cambiar un 10% de las posiciones no solamente te afecta a los niveles de servicio y los niveles de atención, que es lo de menos, te afecta a la satisfacción de los clientes, te afecta a las ventas, te afecta a todo, absolutamente a todo, ¿vale? Bueno, pues este es el gran titular de hoy. Nosotros en el año 2005, en el sistema de previsiones fijo, trabajábamos las previsiones. Pues yo creo que como... ¿Habéis oído hablar de las cabañuelas? ¿Sabéis lo que es eso? Las previsiones meteorológicas que se hacen cuando uno va por los campos y recoge una rama y ve que la luna en marzo está no sé dónde. Era un poco parecido, ¿no? O sea, era un poco parecido. O sea, nosotros fundamentalmente intentábamos dimensionar el call center tirando de curvas estacionales, ¿vale? O sea, intentábamos ver, bueno, este mes que me entra tengo Semana Santa, ¿cómo fue la Semana Santa del año pasado? Pues métele 10.000 llamadas más, que yo creo que aquí esto va bien, ¿vale? Era más o menos la forma de trabajar. Evidentemente, cuando empezamos a trabajar con modelos, ¿vale? Conseguimos una mejora espectacular, o sea, conseguimos reducir los errores a la mitad.
Y eso fue algo que conseguimos con Valles. También Valles nos dio el error de las 50.000 llamadas, ¿no? Pero su parte buena, su parte mala, ¿no? Fijaros, y yo creo que con esto ya va a casi terminar. En el año 2000, esto creo que es del año 2008, ¿vale? Esto es el resultado de un benchmark en el que participamos con todas las operadoras europeas, ¿vale? No sé si habéis tenido el placer de participar en algún benchmark, es divertidísimo, o sea, te llevas un mes dándole datos a los consultores y nunca tienen suficiente. Pero bueno, la verdad es que aquí salió algo interesante, ¿no? O sea, si aquí te está intentando organizar los call centers como volviendo al tema del triángulo mágico que yo os contaba al principio, ¿vale? O sea, todo call center debería de poder gestionar tres ejes fundamentalmente, o sea, el eje de los costes, el eje de comercialmente la validez que tiene, lo comercial que es, ¿vale? Y el eje de la satisfacción, ¿vale? A nosotros en el 2008 nos pusieron en el Efficient Sales Machines, ¿vale? O sea, éramos unas máquinas eficientes de vender, ¿vale? Porque no teníamos dominado el tercer eje, que era el de la satisfacción. Estábamos en valores de satisfacción en torno al 7 aproximadamente. Y éramos tremendamente buenos vendiendo. De hecho, yo creo que hay pocos call centers que puedan tener mi percepción, el desarrollo comercial que tenemos en el 1004. Y éramos muy eficientes, o sea, pensad que nosotros por aquella época teníamos en torno al 60% de la operación del localizado, es decir, no solamente vendíamos mucho, no solamente vendíamos razonablemente bien, sino que encima podíamos hacerlo en países que nos permitían ser muy competitivos, ¿vale? En cuanto al costo unitario de llamadas. Y es verdad que teníamos ahí la espinita de la satisfacción, ¿vale? Que la satisfacción no era la que nosotros queríamos tener. Bueno, yo creo que esta es la evolución de la satisfacción que hemos tenido durante los últimos años y realmente en el negocio fijo, que es el que más tiempo llevamos trabajando, pues estamos ahora mismo en máximos absolutamente históricos, ¿vale? Yo tenía un jefe que decía que había que dar buenas noticias, yo empezaba contando la mala noticia de las 50.000 llamadas, lo siento Pepe, pero también esta parte de aquí creo que es mérito de toda la gente que trabaja en la parte de las tuberías, de todo mi equipo, ¿vale? Y sin ningún lugar a dudas, y por ahí tengo algunos, la gente de Valle son gente que ha trabajado mucho para conseguir que las previsiones del 1004 sean razonablemente buenas y que siguen trabajando, ¿vale? Y sin ningún lugar a dudas forma parte de mi equipo, ¿no? Entonces, evidentemente no somos los que hemos generado esto, pero sin el trabajo que se ha hecho en toda la parte de dimensionamiento y de adaptación del call center, esto no hubiera sido posible. Y nada más, muchas gracias.